Bienvenidos. Soy el alumno Andrés Padilla Gómez del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Estoy estudiando en la maestría en Nutrición Deportiva y el presente video es para la asignatura Fisiología del Ejercicio 1. En el presente video vamos a analizar el capítulo 5, Planificación a corto plazo, microciclos del autor Tudor O. Bompa, que estamos viendo de la imagen del lado derecho, precisamente lo que viene siendo la imagen de la portada de su libro que vamos a analizar en este momento. ¿Quién es y por qué es tan importante en el área de la periodización Bompa? Su nombre completo es Tudor Olem Bompa. Es un destacado experto en el campo del entrenamiento deportivo y la periodización. Nació en 1932 en Rumania, actualmente cuenta con 91 años. Algunas de sus contribuciones principales son que es el creador de la teoría de la periodización, en la cual manejó una metodología que divide el entrenamiento en tres fases, las cuales son fase preparatoria, fase competitiva y de transición, para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones. Esta imagen es de él precisamente, es de sus últimas imágenes, recordemos que ya tiene 92 años, y digo, se comentó las tres fases, pero también recordemos que hay subfases dentro de esas fases. Tiene más de 15 libros y publicaciones, entre ellos el libro Periodization, Theory and Methodology of Training, que pusimos del lado derecho la imagen de ese libro. Es el más importante considerado en el campo del entrenamiento deportivo. Él ha sido también consultor y enseñó en diferentes universidades e instituciones deportivas alrededor del mundo, difundiendo sus conocimientos y métodos de entrenamiento. Cabe recordar que todo programa de entrenamiento de la fuerza debe de ser estructurado y planeado dentro de un macrociclo o un periodo de, de plazo para que cumpla su objetivo. Un programa de entrenamiento eficaz es aquel que está diseñado con bases científicas y sus principios de periodización, de preferencia a un año. Aquí colocamos en la imagen del lado izquierdo precisamente un ejemplo de un programa, precisamente viene los meses, maneja 12 meses, no necesariamente, siempre se ha dicho que no necesariamente el mes 1 es enero, puedes empezar en cualquier mes en base a la meta de tus competencias. Aquí, por ejemplo, dice la etapa preparatoria, si va a haber una competencia, otra preparatoria, otra competencia, otra fase preparatoria, otra competencia y la transición o el descanso o reposo. Este es un tipo de triple periodización durante un año. Un plan de entrenamiento refleja el conocimiento metodológico del entrenador y considera el historial del deportista así como su potencial físico, o eso es lo que así tendría que ser, ¿vale? Si es una realidad que cuando tú platicas, eh, tienes una charla con un entrenador, te das cuenta de los conocimientos que tiene y hay veces que no sabe manejar una periodización. Son entrenadores que a lo mejor tienen algunas bases para enseñar su deporte, pero no han estudiado lo que dice una planificación de entrenamiento. Estamos viendo los que hemos estudiado poco a poco este tipo de áreas, que sí es complejo lo que es saber manejar una periodización. Entonces, la realidad es que es un campo muy amplio donde tienes que echarle muchas ganas y aprender para realmente apoyar correctamente a tu atleta. Pero la realidad es que no todo mundo conoce o domina este tipo de temas. Los planes de entrenamiento deben de ser sencillos, objetivos y flexibles para adecuarse a las adaptaciones fisiológicas del deportista, es decir, si ya está llegando a los números que tú buscas, a lo mejor ahí debe de haber una pequeña flexibilidad para ver si acortas los tiempos y sus mejoras de rendimiento. Si bien se ha dicho que Bompa es muy estructurado, muy lineal o muy cuadrado para lograr sus objetivos, porque así ha funcionado realmente, pero también existe el principio de individualidad y el cual precisamente cada individuo puede que llegue a sus metas más rápido que otros atletas o individuos, entonces ahí es donde debe de haber un poquito de margen de flexibilidad. Antes de empezar, aquí viene el elemento número 1 de lo que viene siendo este capítulo 5. Antes de empezar, ¿qué se debe de hacer para lo que viene siendo el entrenamiento de fuerza?
Se recomiendan las siguientes pautas metodológicas para evitar lesiones y maximizar el entrenamiento de fuerza, recordando que entrenamiento de fuerza se refiere a lo que viene siendo resistencia a la fuerza o resistencia a las cargas externas o, en pocas palabras, entrenamiento de gimnasio de pesas, ¿vale? Primero, o A, comprobar el equipamiento. B, conocimiento y empleo de las técnicas con observadores. C, usar la forma y posición del cuerpo correctas. D, respiración correcta. E, accesorios del entrenamiento de la fuerza. Y F, la autorización médica. Esto es lo que se recomienda o recomienda Bompa precisamente para poder adentrarte en el mundo del gimnasio o de las pesas y complementarlo para tu deporte. Vamos a analizar cada uno de ellos. Comprobar el equipamiento. ¿A qué se refiere? Bueno, el equipo puede variar de gimnasio a gimnasio. Hay que verificar antes de usar los aparatos, mancuernas, barras y demás cosas que estén funcionales y no deterioradas. De esta manera se puede tener seguridad y evitar accidentes, siempre en base al objetivo que se está buscando. Si se llega a cambiar algún ejercicio, será por otro que permita seguir trabajando el músculo principal, su rango de movimiento y que cumpla el objetivo del ejercicio sustituido. Es decir, estamos colocando del lado derecho una imagen de un gimnasio descuidado. Si es una realidad, tú estás entrando en un gimnasio en el cual ya te acoplaste, el cual ya conoces. Por X razón, porque viajaste, porque vas a competir y nada más quieres entrenar un poco para precisamente desestresarte, o sea, realmente no vas a meter cargas para un estrés, puesto que estás en competencia, pero llegas a un gimnasio nuevo. ¿Y qué pasa muchas veces? En aparatos articulados, por ejemplo, luego hay veces que el cable o la polea pues está dañada, ¿no? Se puede romper. Si tú no lo verificas de un inicio, a lo mejor se puede romper y tú puedes salir lastimado. Entonces hay que cuidar mucho eso. Mancuernas, barras, ¿cuántas veces tienen seguro un tornillo y de repente se afloja? Hay que checarlo antes de ocupar porque se puede desarmar en ese momento y el problema es que se te pueda caer el disco y te pegue en alguna parte de tu cuerpo y te vaya a lastimar. Algunos incluso son soldados. Entonces se soldan los fierros, como se dice vulgarmente, la mancuerna está soldada, pero sin embargo ya a lo mejor está deteriorada de tanto golpe o tanta caída y hay que checar que no esté a punto de soldarse y también te vaya a lastimar. Discos oxidados, tener mucho cuidado, por ejemplo, que no tengan rebaba, que no estén oxidados para que no te vayas a picar, no te vayas a infectar después. Eh, entonces hay que considerar mucho eso, que esté limpio, que le den mantenimiento. Hay veces que también no engrasan los aparatos de gimnasio, hacen que estén más duros. Entonces no te enfocas tú en el movimiento eh, en base a las poleas, sino realmente está duro, no quiera la polea y te terminas forzando mucho el ejercicio y por lo mismo ya no lo entrenas o trabajas igual, porque ya estás oponiéndote a una resistencia por polvo, por grasa, etcétera. Y por último, que dice que si vas a cambiar un ejercicio, que sea por otro que te haga la misma finalidad o objetivo. Recordemos que si tu entrenador te está llevando correctamente, si te está trabajando en este momento un ejercicio de empuje, no lo vas a cambiar por otro que no sea de empujo, ¿vale? Si estás trabajando un ejercicio de pectoral, pero a lo mejor ese ejercicio no está, no lo vas a cambiar por uno de espalda. Es donde va mi ejemplo. Tú debes de respetar precisamente cómo tu entrenador te está llevando, porque se supone que es una persona que sí sabe, por eso estás con él. Entonces, si hace una periodización, si cambias un aparato es porque lo vas a cambiar por otro que tenga su misma finalidad u objetivo. Segundo, conocimiento y empleo de las técnicas con observación. Los preparadores físicos avanzados prefieren los pesos libres. Los compañeros de entrenamiento actúan como observadores o spotter. Actualmente muchos le llaman que los spotien, pero viene del término spotter, que significa observador, principalmente en métodos excéntricos de entrenamiento y cargas máximas, los cuales pueden ser peligrosos sin apoyo de los observadores. Los observadores aportan información sobre la técnica realizada en el ejercicio. Cuando tú estás de observador o de apoyo con tu compañero, tú tienes que cuidar precisamente el rango de movimiento y tienes que checar. Ahorita vamos a ver, de hecho, unas pautas muy importantes, pero tú tienes que checar precisamente dónde necesita el apoyo para que le ayudes y pueda hacer eficiente el ejercicio y lo haga correctamente. No quiere decir que es donde hay muchos errores que quieren que el que está de observador o ayudador o spotter le esté cargando todo el peso, que es donde hay muchos errores en el gimnasio. Empiezan
en el ejemplo clásico, en la barra de pecho, empiezan a agarrar y pues realmente vemos que el que está apoyando hace más esfuerzo que el que está cargando. O sea, parece que está cargando, parece que está haciendo espalda en lugar que su compañero haga pecho, ¿no? Entonces, cuando se es observador, se apoya realmente, la finalidad es de que apoye en una o dos repeticiones, no que esté haciendo 4, 5, 6, 7 más que el compañero. Entonces realmente tiene que apoyarlo, no ser él el que está entrenando, ¿ok? Y en esta imagen estamos viendo cómo precisamente el observador está checando que no baje de más la barra y verificando la técnica. También maneja que precisamente se cheque y se dé información de la técnica. Igual decir, ¿sabes qué? Es mucho peso, estás abriendo los codos, hay que bajarle de peso, porque aunque te ayude, tú ya estás modificando la técnica, te puedes lastimar la articulación. Ahora sí, las sugerencias para los observadores. Número uno, conocer el ejercicio. Si tú vas a pedir el apoyo a una persona que sea tu observador, aunque sea nueva o sea intermedia, tu obligación es preguntarle si sabe y si no, tú incluso dile en, en un minuto o dos cómo quieres que te apoye, cómo funciona la técnica de apoyo o de observación en ese ejercicio. Dos, que observen la técnica y saber el número de repeticiones a realizar. Desde un inicio de saber cuántas repeticiones va a realizar. ¿Para qué? Para que también pueda dosificar el apoyo. No es lo mismo que si van a sacar 6 repeticiones y en las 5 le costó, ya nada más va a ser una repetición o a lo mejor ni siquiera una completa, es media, ya le llegas a apoyar un poquito, ¿no? A que no sabes cuántas y estás con que, ¿cuántas? ¿Una más o otra? ¿Otra más o otra? Y a lo mejor volvemos al punto anterior del error, que después las últimas 3, 4 ya las está forzando el observador. Comprobar el equipo. La obligación del observador es checar desde un inicio cómo está el aparato, oye, está bien colocada la barra de peso, oye, el cable se va a romper, oye, está bien acomodada la barra, porque a veces está más cargada de un lado o de otro. Todo eso es parte de comprobar el equipo. 4. En pesos libres, checar que los pesos estén distribuidos correctamente. ¿Cuántas veces colocas 15 de un lado y del otro 15, pero ¿qué crees? Alguien te agarró un disco de 5 en el momento que platicabas o te retiraste. Ya cuando llega el observador, su obligación es verificar, ok, sí hay 15 y 15, 10 y 10, 20 y 20, y vamos a trabajar, ¿no? Y que los collares estén bien puestos. El término collar que está manejando Bompa se refiere a los seguros que tú colocas a la barra Z, a la barra olímpica, etcétera, para cuidar que no salgan los discos. Y quinto y último, comprobar el agarre de la barra y ayudarle a levantar la barra de su lugar. Normalmente se pregunta el observador, ¿quieres que te ayude desde sacar la barra? Y ya el que pide el apoyo dirá si sí o si no, pero lo correcto sería que sí ayudes a sacar la barra y ya de ahí tú dejes que haga el ejercicio solo. Como decimos en el punto 5, verificando el agarre también, que no esté más cerrado de un lado que de otro, o más abierto, que a lo mejor no tengan uno agarre de mono y en otro un agarre normal, o que esté muñequeando más que en otro. Todo eso es nuestra obligación como observadores. Usar la forma y posición del cuerpo correcta. ¿Cuántas veces hemos visto que tienen una mala técnica? Y viene por este punto. La forma o técnica de levantamiento y su ejecución debe recalcarse constantemente, sobre todo durante los primeros años de práctica del entrenamiento de fuerza o de gimnasio. Si al inicio tú permites que los jóvenes estén realizando mala técnica del ejercicio con tal de aguantar mucho peso, desde ahí se van a malacostumbrar y automáticamente van a hacer malas cosas. Entonces, nuestra obligación como entrenadores es explicarles la técnica y recalcarle, ahorita nos enfocamos en técnica, no en que cargues peso, porque si no, se olvidan completamente de la técnica y pasa como en la imagen que estamos viendo del lado izquierdo, ¿no? Una mala técnica, hay una curvatura, una inclinación, va a ocasionar una lesión, o una buena técnica, que haya una postura adecuada. La parte superior del torso recta y la espalda sin doblar durante toda la mecánica de movimiento. Así debe de ser. Hay que evitar un arqueo excesivo del cuerpo o el hundimiento o salida exagerada de la espalda. Ni muy, ni tan. Ni me voy a encorvar demasiado para hacer el ejercicio, ni tampoco voy a estar demasiado excesivo. Hay que cuidar mucho eso.
En ambas posiciones, la columna, en particular los discos intervertebrales, se hallan sometidos a una tensión excesiva. En la imagen del lado derecho estamos viendo precisamente cómo los discos ya se juntaron un poquito más, ya están aplastando lo que viene siendo la parte de sensora, precisamente, eh, que manda la información a todo el cuerpo. Entonces, si empieza a pellizcar esto con el tiempo, le puede ocasionar una hernia de disco. Hay que cuidar mucho. La posición de la cabeza determina la postura de la espalda. También tiene mucho que ver. Si tú te agachas mucho la cabeza, te estás inclinando más. Si tú le hicieras mucho hacia atrás, también estás haciendo excesivamente la curvatura y hay que cuidarla. Los discos intervertebrales de la columna pueden acolchonarse mediante la contracción de los músculos abdominales, creando presión contra el cinturón y compensando la espalda. Si tú aprietas abdomen cuando hagas un ejercicio, aquí estamos hablando principalmente de ejercicios libres o pesos libres. Si tú agarras y aprietas el abdomen, te va a dar un poquito más de estabilidad y volvemos a lo mismo. Por eso es tan recomendable que hagan ejercicios abdominales y ejercicios de lumbar para que tengas fuerza en tu core o en tu área pélvica para que precisamente evitemos una lesión de espalda. Respiración correcta. Es un elemento importante para cualquiera que haga entrenamiento de fuerza, en especial para los principiantes. Si estamos viendo todos estos elementos, obviamente es para todos, pero muchos y principalmente es cuando estás empezando en el área de pesas. ¿Por qué? Porque desconocen todo esto y al desconocerlo van a tener una mala técnica o se van a mal acostumbrar a hacer las cosas mal. Hay que cuidar mucho eso. Aguantar un poco de respiración es normal, y más durante el levantamiento de pesos. Aumenta la tensión arterial y la presión intertorácica e intraabdominal, debido a la maniobra de Valsalva o expiración forzada contra la glotis cerrada, lo que provoca que las venas se hinchen, lo que vemos en el lado izquierdo, y la cara se enrojezca. Es decir, la maniobra de Valsalva se ocupa mucho porque puedes llegar a sentir que tienes un poquito más de fuerza. Entonces, inconscientemente de repente hacemos esto, inhalar, detener y seguir haciendo el ejercicio, incluso no sacar el aire, ¿vale? Muchas veces nos ayuda precisamente a aguantar un poquito más, pero la realidad es que no, si bien no es incorrecta realizarlo un poco porque hay un estrés que ahorita vamos a ver más adelante, pero tampoco lo puedes manejar como tu técnica correcta de entrenamiento. Por eso siempre debe de haber una inhalación y exhalación que te vamos a ver más adelante. Entonces, la famosa maniobra de Valsalva es eso, no permitir la salida del aire y tú mantenerla en tu interior. La maniobra de Valsalva es una reacción refleja que se produce al levantar cargas pesadas y no debe considerarse como algo negativo, lo que estamos diciendo, pero ojo, a menos que se aguante la respiración durante mucho tiempo, lo que puede provocar que se desvanezca. ¿Cuántas veces hemos visto que precisamente guardan el oxígeno en ejercicios principalmente como peso muerto, que agarran a hacer una sola repetición la mayoría de las veces, les cuesta mucho levantarlo, pero en ese intento o en ese movimiento no están sacando el aire. Inhalaron, tratan de levantar el peso, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden. Ya lo lograron, lo mantienen y en cuanto sueltan y sacan el aire, ya fue tanto tiempo que se desvanecen. Hay que recordar que también puede haber ruptura de vasos sanguíneos. Entonces es muy peligroso llevar la maniobra de Valsalva como una forma constante de entrenamiento, ¿vale? Hay que cuidar mucho. Puede haber incluso derrames cerebrales. Hay que tener mucho cuidado. Y obviamente incluso al desvanecerse o caerte, te puedes llegar a lastimar o incluso si fuera muy mala suerte, pues podría pasar caerte y pegarte en la cabeza y que a lo mejor hasta incluso te ocasionara la muerte. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. El proceso adecuado consiste en inhalar antes y durante el descenso o la fase excéntrica del levantamiento y exhalar durante el levantamiento o la fase concéntrica. Y lo mismo pasa con los ejercicios isométricos. La tendencia natural es aguantar la respiración cuando los músculos se contraen. Es decir, ejercicios isométricos, uno muy común, ¿no? La sentadilla isométrica o sentadilla eléctrica o silla eléctrica, como le digan, que te mantienes en la pared. Muchos cuando ya están cansados empiezan a aguantar la oxigenación para aguantar más el ejercicio. No debería de ser así. Eh, el proceso que estamos viendo es inhalar y exhalar.
siempre se les va a recomendar que lo hagan en cada repetición. Yo en lo particular les sugiero que cuando lleven el conteo, exhalen. Entonces, un ejemplo, haces un curl de bíceps, inhalo y bajo, exhalo. Inhalo y exhalo. Y para que se me quede todavía un poquito mejor, lo que puedo hacer es inhalo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y ya estás teniendo ese proceso de inhalación y exhalación automáticamente y vas a ayudar a que tu cuerpo se recupere, porque también estamos recordando, la oxigenación te ayuda para que precisamente los nutrientes y el oxígeno pase por todo tu cuerpo y las zonas dañadas de los músculos también puedan obtener oxígeno y evitamos la acumulación de ácido láctico o algún otro desecho. Accesorios de entrenamiento de la fuerza. Son los cinturones, guantes y calzado de entrenamiento principalmente. O esos son los que maneja Bompa, porque en la actualidad ya también manejan mucho lo que es siendo straps, manejan mucho lo que viene siendo incluso aparatos para oxigenar más, etcétera. Entonces, ya hay otros accesorios, pero esos son los principales. ¿Y cuál es su función? Por ejemplo, las fajas crean un equilibrio entre los lumbares y las abdominales, mas no debe de usarse como un sustituto de fortalecimiento de esos músculos. Hacer hincapié. ¿Cuántas veces en la actualidad uno ve, se da en hombres y en mujeres, pero de repente se da mucho más en mujeres o personas que quieren tener una cintura muy pequeña que ocupan las famosas fajas colombianas o quieren traer una faja todo el tiempo para que se le vea una cintura reducida? No es correcto, ¿vale? Estamos viendo que tienes que dejar que de manera natural se fortalezca precisamente el abdomen y tu espalda baja, ¿vale? Entonces tienes que manejarlo, tienes que, como mencionamos anteriormente, realizar ejercicios de abdomen para que tengas fortaleza. No puedes ocupar la faja todo el tiempo. La faja será necesaria para ejercicios de pesos libres, donde principalmente sentadilla, ejercicios donde tú sientas que haya mucha tensión, pero en ejercicios donde realmente no la requieras, no la debes de ocupar para que aprietes y fortalezcas tu abdominal, ¿vale? En el caso de los guantes, los profesionales normalmente no los ocupan, prefieren tener callos. Sí, es una realidad. Estos, por ejemplo, esta imagen que yo puse acá al lado izquierdo no son unos guantes, son unas calleras. En lo particular, a mí me gusta ocuparlas mucho, pero no las ocupo por los callos. Lo ocupo por el soporte principal que me da para la muñeca. En lo particular, cuando ya cargas unos pesos un poco elevados, sí llega a haber incluso una tendinitis por la presión de la muñeca. Entonces, a mí me sirven mucho. Yo ya tengo lo que viene siendo un poco de tendinitis, entonces a mí me ayuda mucho para seguir cargando pesado. Entonces, los guantes, si bien es cierto, sí, muchos profesionales no los ocupan porque cuando tú ya haces ejercicios de autocargas, por ejemplo, dominadas fondos, la presión es tanta que ningún guante te va a ayudar a cuidar el callo. Entonces ya realmente como que te acostumbras, vemos aquí, como que te acostumbras a tener callos y realmente pues, es como un reflejo y parte de apoyo para tu mismo cuerpo que te da como defensa para que tengas una mejor adherencia y se proteja o se ponga más acolchonadito a tu piel que era más sensible. Y lo que viene siendo en el calzado o tenis con suela más alta en el talón es la recomendada para hacer pierna. ¿Cuántas veces pasa que cuando van a trabajar pierna ocupan choclos o ocupan calzado muy delgado? No es tan recomendable, ¿vale? ¿Por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante con referente a eso, pero si tú tienes un poquito más de apoyo, te permite bajar de mejor manera lo que viene siendo en una sentadilla, por ejemplo. ¿Va? Entonces necesitas un soporte mayor y lo que viene siendo calzado que tengan un talón un poquito más grueso, más ancho, te va a ayudar mucho mejor. Las suelas más gruesas, que es lo que estamos platicando ahorita, también presentan una ventaja mecánica, te va a ayudar a la mecánica del movimiento. Al inclinarse hacia atrás en una sentadilla, vas a poder inclinarte un poquito más y que tu espalda esté un poco más derecha con ese tipo de calzado, contrarrestando esa tendencia, aportando una proyección vertical al centro de gravedad ligeramente hacia adelante. También compensa la falta de flexibilidad de tobillo durante ciertos ejercicios para mejorar su equilibrio. Me han preguntado precisamente eso, ¿por qué no puedo hacer bien una sentadilla? ¿Por qué no bajo? A lo mejor uno de los elementos puede ser la falta de flexibilidad o flexoelasticidad del tobillo. Lo tienes muy rígido y no te permite bajar
correctamente si no haces demasiado adelante lo que viene siendo la rodilla y para tratar de compensar y por eso no tienes una buena técnica. Estamos viendo también este soporte que viene siendo vendas. El vendaje también, lo que viene siendo ligas, vendas, soportes, se pueden recomendar, sí, también para las cargas, lo que comenté yo, por ejemplo, para mi tipo tendinitis que llego a tener, sí se va a recomendar, pero siempre se sugiere que cuides precisamente que no esté muy presionada porque si no, no va a permitir que pase el flujo sanguíneo. La autorización médica, otro elemento. Todo el que practica un deporte o el entrenamiento de fuerza en un gimnasio debe de tener una autorización médica para saber si tiene alguna patología o enfermedad, cardiopatía o enfermedades incluso cardiovasculares. Lo que de no ser llevado con un especialista, o sea, con un entrenador que conozca bien esto, podría agravar la enfermedad. Recordemos que el entrenamiento de fuerza también involucra la maniobra de Valsalva, lo que vimos anteriormente, lo involucra por default cuando tú haces fuerza tipo potencia o fuerza máxima. Eh, lo que ocasiona, como vimos anteriormente, tensión arterial y la presión torácica intraabdominal, lo que puede forzar al corazón y al sistema cardiovascular, que para una persona normal o que no tenga ninguna enfermedad no hay problema, pero estamos viendo, si tú tuvieras esa enfermedad que a lo mejor lo desconoces o ya por eso se recomienda, con una autorización médica, lo viene que lo tienes, habría que cuidar eso. Es decir, a una persona que ese tipo de padecimiento no se le recomendaría entrenamiento de fuerza tipo potencia o entrenamiento de fuerza más enfocado a fuerza máxima. La imagen del niño al lado izquierdo es también porque muchas veces desconocemos o no checamos y es nuestra obligación también verificar que los niños se les haga el estudio porque no sabemos si a lo mejor tienen pie plano, si a lo mejor tienen algún problema articular, si a lo mejor apenas están desarrollando su sistema óseo, jovencillos de preferencia, ¿no? Digo, no es el tema, pero sabemos que niños no es tan recomendable la actividad de pesas porque están apenas en la maduración ósea, ¿vale? Y articular. Pero bueno, los jovencillos estamos tratando, o adolescentes estamos tratando de cuidarlos, pero necesitamos la autorización médica o el examen médico para saber si tiene algún riesgo de padecer alguna enfermedad también ósea, o a lo mejor, como les compartí, igual y a lo mejor es pie plano, a lo mejor tiene alguna situación de falla del desarrollo, del crecimiento de algo, todo eso podría ayudar para que lo puedan atender correctamente. Vamos a empezar el tema 2 dentro de este capítulo 5. Toma un poquito de agua nada más. Ok, el plan de la sesión de entrenamiento. El plan de entrenamiento es la principal herramienta para organizar un programa diario y se estructura en 4 segmentos principales. A, introducción o introductorio, en otras literaturas lo van a ver así. B, calentamiento. C, parte principal. Y D, vuelta a la calma o enfriamiento. La introducción es la parte organizativa de la sesión de entrenamiento entre el entrenador y el deportista para saber cuál es el objetivo de ese día. Recordemos, si realmente estás con un entrenador que te lleva tu programa ya periodizado, o sea, tú ya lo tienes, aunque tú ya lo conozcas, tu obligación y la de él es verse al inicio del entrenamiento, checar qué les toca entrenar, preguntar si hay alguna duda, cómo han llevado el ejercicio, los pesos, las cargas, etcétera. Esa es parte de la introducción y ese se tiene que hacer. Muchas veces no se llega a hacer, pero eso es lo correcto que se debe que hacer y más si se está manejando un entrenador con bases y que sí manejó una periodización de tu entrenamiento. El calentamiento. El propósito específico del calentamiento es preparar a los deportistas para el programa que han de seguir, aumentando la temperatura corporal, se estimula la actividad del sistema nervioso central que coordina los sistemas del cuerpo, acelera las reacciones motrices por los impulsos nerviosos y mejora la coordinación. Estamos viendo que es muy importante el calentamiento y muchas veces se saltan el calentamiento. Normalmente personas novatas o principiantes en algún deporte, pero cuando tú ya tienes tiempo en el deporte y tu entrenador te lleva bien, te ha explicado por qué debes de calentar y estamos viendo por estos elementos. Por eso hay que calentar correctamente pre un entrenamiento. Los músculos, tendones, ligamentos y otros tejidos también se calientan y estiran, porque van a hacer que haya una mejor movilidad.
¿vale? Lo cual previene esguinces ligamentosos y distensiones musculares y tendinosas. El calentamiento se divide en dos fases, calentamiento general y calentamiento específico, que ahorita vamos a ver. Nada más quiero hacer hincapié que del lado derecho pusimos la imagen donde dice precisamente prevención de lesiones. Es un elemento muy importante el calentamiento, el que te ayude a prevenir lesiones. El calentamiento general es de 10 a 20 minutos, compuesto por un trote ligero o la utilización de un aparato cardiovascular, lo que vimos, que buscamos aumentar temperatura corporal, seguido de gimnasia sueca, se le conoce a tipo de estiramientos o movilizaciones, y ejercicios de estiramientos para aumentar el riego sanguíneo y subir la temperatura corporal. Yo de hecho esta imagen la puse porque precisamente lo manejan como este tipo de ejercicios o gimnasia sueca, ese tipo de estiramientos. Preparando los músculos y tendones para el entrenamiento. Es la fase previa al calentamiento general para llegar a un calentamiento específico que estamos viendo para llegar al entrenamiento ahora sí con tus cargas y pesos adecuados o sugeridos recomendados por tu entrenador en su planificación. El calentamiento específico, dura de 3 a 5 minutos, es una transición corta y se compone de ejecutar unas pocas series con el equipamiento o aparato o ejercicio inicial, con cargas más pequeñas que las que le corresponden al programa de ese día. Es decir, yo les pongo mucho ese ejemplo, el calentamiento específico ya te enfocas al músculo a trabajar y yo les he sugerido 2, 3 o tal vez hasta 4 series del primer ejercicio que vas a hacer de tu plan de entrenamiento, pero con cargas del 50 o 40%, es decir, te enfocas en repeticiones arriba de 20. ¿Para qué? Para que ya sea más específico el movimiento a trabajar previo al ejercicio, ahora sí, con sus cargas máximas o con sus cargas recomendables. Parte principal. Bueno, ya vimos el calentamiento. Después del calentamiento viene la parte medular o parte principal de lo que viene siendo tu entrenamiento. Corresponde a la parte diseñada para el objetivo de esa sesión de entrenamiento. Son las actividades prioritarias que se practican inmediatamente después del calentamiento. Los tipos de entrenamiento que se pueden trabajar dependen del objetivo del programa de entrenamiento, donde puede dividirse según el deporte en entrenamiento táctico o TA, entrenamiento técnico o T, fuerza máxima FXM, potencia P, velocidad V, resistencia R o resistencia muscular RM. Las combinaciones de estas opciones deben basarse en principios científicos. Los vamos a ver un poquito más adelante, pero precisamente la finalidad es de que tú combines los que corresponden para el ejercicio que vas a trabajar o para el deporte a realizar. Y sí tiene sus pautas. Tú no puedes trabajar uno y después manejar otro que es completamente contrario, que a lo mejor te puede ocasionar un choque y te puede ocasionar por lo mismo una lesión. En los deportes explosivos de corta duración, es decir, de 10 a 15 segundos, la potencia es el elemento más importante de la fuerza. Ejemplo de ello son carrera de velocidad, pruebas de salto, lanzamiento en atletismo, sprint en ciclismo, tenis, salto en esquí, lanzamientos y bateo en béisbol, lanzamiento en fútbol americano, cambios de dirección en deportes en equipo, lucha libre y artes marciales. ¿Cómo entrenas precisamente la fuerza enfocada a la potencia? De muchas maneras, pero por ejemplo del lado izquierdo se los puse, el entrenamiento pliométrico es de los que más te van a ayudar a obtener potencia en tu deporte. En los deportes de velocidad, resistencia con duración de 10 a 40 segundos, son acciones rápidas con cambios de dirección. Dependen de la potencia y resistencia, es decir, sí se maneja también la potencia, pero entra ya un poco más de resistencia. Algunos ejemplos de ellos son la natación de 50 a 100 metros, carreras de 200 a 400 metros, 500 metros en patinaje de velocidad, tenis, patinaje artístico y la mayoría de movimientos con cambios de dirección en deportes de equipos de conjunto. Y un ejemplo de cómo se debe de trabajar potencia-resistencia serían ejercicios en tipo circuito.
te van a ayudar precisamente a tener un poco más de resistencia y trabajar los más explosivos, como por ejemplo un jumping jack, o pueden ser unas estrellas, como se le conoce también, o aperturas, son muy buenos para tu deporte. En los deportes o actividades prolongadas practicadas con troposición, como el suelo, el agua, la nieve, el hielo o algunos otros, dependen principalmente de la resistencia muscular. Aquí vamos a ocupar mucho la resistencia muscular. Así que se tiene que trabajar en conjunto la potencia resistencia, o sea, lo que vimos anteriormente, y vamos a agregar la resistencia muscular. Para lograr que no haya una sobrecarga negativa o sobreentrenamiento, se recomienda entrenarlo en dos partes, que ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, para que quede muy claro, practicadas una oposición en el suelo, vienen siendo deportes tipo lucha libre, jiu-jitsu, donde estás contra una persona o un contrario y estás en el suelo. Entonces hay también la oposición del suelo. Y obviamente los demás, como el agua, natación, la nieve, patinaje, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? En la primera, se debe de combinar estos componentes para que el deportista someta solo un sistema de energía. Esa es la primera que se recomienda. Y la segunda, hay que alternar los sistemas de energía en cada sesión para que los deportistas se entrenen de acuerdo con el sistema de energía prevalente en ese deporte en particular o gestos motores de su deporte. Hay que hacer hincapié. Si tú estás trabajando aeróbico, vamos a poner este ejemplo tal cual. Si tu deporte manejas mucho aeróbico, pues se recomienda que te enfoques en aeróbico y casi no manejes anaeróbico. Pero dependiendo del deporte, si tu deporte llegas a manejar los dos, tanto una parte aeróbica como una anaeróbica, se pueden alternar, que es lo que recomienda. Alterna los dos tipos de entrenamiento. Altérnalos, pero obviamente no van a ser que en una te pongas a correr 2 horas y luego llegues al gimnasio y cargues potencia en un aparato de pierna, por ejemplo, ¿no? Hay que saberlo estructurar, que eso lo vamos a ver más adelante. En actividades que requieren mayor concentración del sistema nervioso y mental, se intenta tener una mente despejada, es decir, se recomienda a veces entrenamiento técnico y o velocidad. Es decir, la velocidad máxima debe de entrenarse antes que la fuerza máxima. De esta manera habrá mejores en fuerza máxima para la potencia. El entrenamiento de fuerza ayuda a tener cambios en el sistema nervioso central, lo cual tendrá efectos estimulantes en fuerza máxima y la potencia. Estamos entendiendo que entrenamientos de fuerza, entrenamientos de gimnasio, te pueden ayudar a que tú puedas obtener fuerza y potencia automáticamente, sí. No necesariamente, o sea, un elemento es que ocupes entrenamiento de fuerza máxima para que tengas mucha potencia y otro es que ocupes entrenamiento de fuerza general en gimnasio. Uno, es decir, el de fuerza general, te va a dar las bases para que el sistema nervioso central trabaje mejor y te pueda ayudar a tener potencia, independientemente que después ya seas más específico en entrenamientos de fuerza máxima para obtener potencia. No se recomienda entrenamientos de potencia después de entrenamiento de resistencia, lo que acabamos de decir hace ratito, o resistencia muscular. ¿Por qué? Pues porque obviamente estás chocando con un tipo de entrenamiento y lo estás cambiando completamente. Entonces tu cuerpo todavía no se ha adaptado para ese tipo de choque o estrés y puede venir una lesión. Dice, durante la fase preparatoria, recordemos cómo se divide entonces el macrociclo, durante la fase preparatoria la sesión de entrenamiento de fuerza puede durar 1 a 2 horas, pero durante la fase de competición, o sea, ya la competición que se puede ir en precompetitiva, que hemos visto un poco, y la competitiva, o ya en este caso, tu torneo o tu evento, se deberá de ser de 30 a 45 minutos, enfocado principalmente en el mantenimiento de la fuerza adquirida en la fase preparatoria. Es decir, uno ya te dio la fuerza, la hipertrofia, porque por consecuente va a haber hipertrofia. Lo que se busca cuando ya vas a competir, aunque sea fase precompetitiva, es que bajes precisamente el tipo de entrenamiento en gimnasio para mantener solamente, es un mantenimiento de lo obtenido en la fase preparatoria. Solamente unas excepciones. Los lanzadores en atletismo, defensores en el americano, luchadores de categoría pesada, ellos necesitan más entrenamiento de fuerza de 60 a 90
minutos. ¿Por qué? Porque ellos constantemente necesitan tener mucha fuerza y aunque ellos tratan de manejar el mantenimiento, ellos necesitan seguir teniendo más fuerza. Y normalmente en ese tipo de deportes también estás hablando que es de corta duración, realmente no sobreentrenan su estrés. Del lado derecho colocamos un tipo de entrenamiento que se cambiaría para que fuera más tipo mantenimiento. Se bajan a 3 series, tal vez en otros lugares, ahorita no, en otras imágenes se puede bajar hasta 2 series para que precisamente sea menos el estrés y sea menos el tiempo por lo mismo. Sugerencias y algunos ejemplos de un microciclo de entrenamiento para deportes como el fútbol americano, el béisbol, las carreras de velocidad, pruebas de salto, lanzamiento en atletismo, tenis y donde la resistencia láctica anaeróbica se puede planificar de la siguiente manera. Primero, un calentamiento, que fue lo que vimos, pero ya son ejemplos que pueden ser más viables o que les puede servir en base a tu deporte. Un calentamiento, que ya vimos que va a ser general y específico, y después se recomienda un entrenamiento de técnica, un entrenamiento de velocidad y al final entrenamiento de fuerza máxima y potencia. ¿Cuáles son, para que quede más claro, la resistencia anaeróbica láctica? Es el tipo de resistencia donde los ejercicios son intensos y muy corta de duración, de 16 segundos. También dice no hay casi oxígeno, el uso de los sustratos energéticos, es decir, el ATP y la fosfocreatina o PC, no producen sustancias de desecho. En deportes donde es importante cierto tipo de entrenamiento que ocupen elementos de resistencia, el entrenamiento táctico, sobre todo en prácticas prolongadas, puede seguirle una combinación de fuerza donde se emplee cierto grado de resistencia. Y la recomendación de las sesiones de entrenamiento sería, primero, otra vez el calentamiento, eso lo vamos a dejar claro que es automáticamente, seguido del entrenamiento táctico, después la potencia, resistencia y al final resistencia muscular. Estoy viendo como deportes como precisamente el baloncesto. En deportes donde es importante la resistencia aeróbica como el triatlón, la natación de 1500 metros, entre otros, se recomendará la sesión con el calentamiento, entrenamiento táctico y al final resistencia muscular. Y en donde se necesita la resistencia láctica anaeróbica como el gimnasio de pesas, o sea, ya en un ejemplo en las pesas, se recomienda calentamiento también, hacemos hincapié general y específico, resistencia y resistencia muscular. ¿Ok? La vuelta a la calma, la última parte de este subtema. La vuelta a la calma es la transición para lograr que el cuerpo vuelva a funciones normales después de un estrés físico. Se recomienda en un tiempo promedio de 15 a 20 minutos. Recordar que el cuerpo tiene ácido láctico y sus músculos están agotados. O sea, vienes de un estrés muscularmente hablando, tensos y rígidos. Si se elimina o se ayuda a eliminar el ácido láctico de la sangre y los músculos, se puede recuperar más rápido de los efectos del cansancio. Para ello se recomienda actividad aeróbica ligera, pero que ayude a que siga sudando para el mismo proceso de recuperación. Entonces, que quede claro, también del lado derecho estamos poniendo ejercicios de estiramiento, también te ayudarían a que después de tu sesión de entrenamiento de fuerza o de gimnasio, te puedas relajar de una mejor manera. El microciclo, tema número 3. Es un programa de entrenamiento semanal, o sea, el microciclo, va a quedar claro por si todavía había algunas dudas, se maneja, Bompa lo maneja de 5 a 7 días, hay otros que pueden manejar de 4, 5, 6 días, etcétera. Pero bueno, lo promedio es una semana. Entonces, es una semana. Es la herramienta más importante de la planificación porque supone que semana a semana tú estás logrando un objetivo y por eso hay un cambio semanal o de microciclo. Y si hubiera alguna situación por la cual no está llegando al objetivo es donde habría un poco la modificación. A lo largo del plan anual, la naturaleza y dinámica de los microciclos, estos combinan de acuerdo a la fase de entrenamiento, sus objetivos y las demandas fisiológicas y psicológicas que se haya. Aquí estamos poniendo un ejemplo de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Obviamente hay sábado y domingo. Estamos viendo que el lunes, en este ejemplo del lado izquierdo, es un descanso. Después empiezas con un regenerativo. Después lo que es el deporte de fútbol. Estamos hablando que es el deporte de fútbol. Después
tareas físicas y tácticas o checar tácticas del entrenamiento, y después activación y estrategia o partidos. Normalmente sábado también entrarían normalmente partidos y a veces hasta domingos. Incrementos de la carga por macrociclos, cómo se incrementan o cómo se manejan. Del lado derecho estamos viendo cómo se empieza a manejar gradual o progresivamente, pero ahorita lo vamos a aclarar. El trabajo de cada macrociclo sigue una progresión escalonada y en base a eso, los microciclos siguen el principio de aumento progresivo de la carga en el entrenamiento. Aumento progresivo, es decir, un incremento de estrés, ¿vale? Con un aumento de los 3 ciclos de carga progresivamente por un ciclo de regeneración. Esto es lo que más recomienda Bompa, ¿no? Entonces estamos hablando que es progresivo, este fue descanso, por eso dice off, es 1, más pesado el 2, más pesado el 3 y bajamos en el 4, ¿vale? Por un ciclo de regeneración donde se disminuye la carga para esos efectos. Pues está haciendo 3 de carga por 1 de regeneración. Se recomienda el máximo entrenamiento de carga progresiva en el tercer día, basándose el entrenador con 2 opciones, que te las vamos a ver, pero entonces es progresiva, 1, 2, en la tercera va a ser la máxima, el tercer día es donde más vamos a meter un estrés físico y después empieza regeneración, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las bases que maneja el entrenador o las opciones para este tipo de entrenamiento? 1. Ya sea aumentar la carga o aumentar el número de series. De 5 en el primer escalón a 7 en el tercer escalón, lo que viene siendo series. Este, Estos métodos se adecuan en base a la condición física y resistencia del deportista y a las necesidades u objetivos. Vamos a hacer hincapié en las necesidades del deportista o el objetivo que tenga, pero también en la condición física. Si el atleta no va a aguantar que lo aumentemos de 5 a 7, a lo mejor nos quedamos en 5 o 6. Por lo mismo, nada más aumentamos un poco. En principiantes se recomienda trabajar más número de ejercicios en lugar de incremento de series. Bompa sugiere que precisamente en lugar de dejarle 4, 5 o 6 series a un principiante, mejor déjale de 2 a 3 series, pero le pones en lugar de 5 ejercicios, le pones 6 o 7 hasta que se adapte a las inserciones musculares de los huesos y tendones de entrenamiento de la fuerza. Y del lado izquierdo pusimos precisamente una sugerencia de entrenamiento como está haciendo a lo mejor 8 ejercicios, pero la mayoría son de 3 series y algunas son hasta de 2 series. El escalón 4, hablamos que fue el 1, 2, 3, que fue progresivo. En el 4 representa un ciclo de regeneración en el cual tanto la carga como el número de repeticiones disminuye para facilitar la eliminación del cansancio obtenido, para reabastecer la energía y permitir la relajación psicológica. Que quede claro, el escalón 4 no es descanso, ¿eh? El escalón 4 es una regeneración, es decir, estamos quedando claro que va a haber igual un entrenamiento, pero menor. Ya sea a lo mejor, si hacías 3 grupos musculares, a lo mejor en el escalón 4 o día 4 vas a hacer solamente uno, o a lo mejor siguen siendo 2 o 3 grupos musculares, pero en lugar de 7 ejercicios le bajas a 3 o a 4, es decir, debe de ser menor la carga o el estrés para una recuperación óptima. Los porcentajes recomendables como parámetro en el microciclo son de 90 a 100%, se conoce como una carga alta, 80% una carga media, 70% una baja y 60% regeneración. Y del lado derecho lo que buscamos, o estamos tratando de dar a entender, es eso, que haya una sobrecompensación, una hipertrofia mayor y unas mejores ganancias físicas. Obviamente aquí hablando de hipertrofia, ¿vale? Incrementos de la carga por microciclos. El trabajo o la carga depende del incremento de días de trabajo por semana de entrenamiento de fuerza, tomando en cuenta el volumen global y la intensidad del entrenamiento. Hay que checar y hay que basarnos en eso. El trabajo total por semana se planifica según el principio de incremento progresivo. Estamos viendo que microciclos y macrociclos de tomo están manejando lo mismo, ¿eh? Una sobrecarga progresiva. ¿Ok? El entrenamiento de la fuerza se planifica tomando en consideración las actividades técnicas y tácticas del entrenamiento. En base a ello, el entrenador decidirá qué cualidades físicas trabajar, si la velocidad, la fuerza o la resistencia.
Pero aquí estás tocando un punto muy importante, ¿ok? Se tiene que planificar en base a actividades técnicas y tácticas. No se trata de voy a diseñar tu entrenamiento de pesas de tal manera que nada más me enfoque en pesas y no tome en cuenta que a lo mejor el día 3, vamos a poner unos ejemplos que hubo ahorita, ¿no? Es un escalonamiento, estás en el día 3, el escalón 3 es la parte más pesada, pero ese día también tienes partido, ¿vale? O ese día tienes una competencia importante. Obviamente, si lo consideras, no puede ser tu etapa principal o la fase 3 la más importante, la que entra con la táctica. Y si fuera así, que fuera tu competencia, entonces consideras precisamente el partido junto con el estrés para que sea la etapa más pesada, supongamos, pero considerando todos tus otros, pero no nada más las pesas. Cuarto tema o cuarto subtema, planificación de los microciclos, tipos de sistemas energéticos para la fuerza y recuperación. Los deportes requieren entrenamiento de sus cualidades motrices que vimos anteriormente, lo que es la velocidad, fuerza y resistencia. Y estos dependen de un sistema de energía concreto y su ritmo de recuperación. Aquí empezamos a tocar. En base a qué tipo de fuente de energía vas a ocupar, es tu descanso que necesitas. La recuperación para el glucógeno por el entrenamiento de fuerza intenso necesita de 24 a 48 horas. En el caso de actividades aeróbicas es aproximadamente de 8 horas. ¿Cuántas veces decimos esto, no? Existe el principio en el cual tú entrenas eh, un músculo y se recomienda 48 horas de descanso para que lo vuelvas a hacer. Es por lo que estamos hablando. Y pusimos del lado derecho como ejemplo, tú ejercitas y vas a tener un glucógeno bajo. Va a empezar a normalizarse el glucógeno. Pues si tú le das, aquí viene obviamente siesta, ¿no? Pues si tú le das recuperación en siesta y en alimento, vas a tener una supercompensación del glucógeno y automáticamente vas a tener más energía para volver a entrenar. Vamos a poner un ejemplo todavía para que quede más claro. Si tú acabaste el día lunes haciendo pecho, se está recuperando por ahí del martes, si tú le das el descanso y la alimentación, el miércoles o jueves ya puedes volver a hacer pecho, tus niveles de glucógeno ya están súper compensados. Si se planean sesiones de entrenamiento intensas para lunes, miércoles y viernes y días de recuperación en martes y jueves, como transcurren 48 horas entre los días de trabajo intenso, el glucógeno se recuperará por completo. De no ser así, se podría ocasionar un sobreentrenamiento. El entrenamiento de la fuerza debe de planificarse considerando los días de entrenamiento técnico y táctico de velocidad y potencia, lo que hablamos anteriormente. Entrenamiento de fuerza, o sea, de pesas, se planifica con el entrenamiento técnico y táctico. De no ser así, se podría ocasionar un sobreentrenamiento. Un microciclo para deportes de velocidad y potencia como fútbol americano, béisbol, hockey, entre otros, sería un ejemplo. Y así es como se recomendaría. Lunes, técnica y fuerza muscular. Martes, velocidad, potencia y potencia resistencia. Miércoles, intervalos, es decir, aeróbico y entrenamiento táctico. Jueves, técnica y fuerza muscular. Viernes, velocidad, potencia y potencia resistencia. Y sábado, intervalos y entrenamiento táctico. Volvemos a hacer hincapié. Si tu entrenador te está colocando 3, 4 o 5 días de entrenamiento de carga y tú eres un deportista, además, que tu finalidad es que las pesas sea un complemento y él te está colocando los 3, 4 o 5 días los mismos 3 grupos musculares o 2 grupos musculares con el mismo número de series y de repeticiones, es decir, 4 o 5 series, 2 grupos musculares y así de lunes a viernes, no está periodizando y te puede llegar a ocasionar un sobreentrenamiento. Hay que cuidar mucho eso. Un microciclo para deportes de fuerza con resistencia aeróbica como remo, ciclismo, triatlón, natación de más de 400 metros, la natación, se sugiere. Estas son las sugerencias para ese tipo de deportes. Lunes, aeróbico, resistencia y resistencia muscular. Martes, anaeróbico, resistencia y potencia resistencia. Miércoles, aeróbico más ligero
resistencia y compensatorio, es decir, como que se recupere en el miércoles. Jueves, potencia, resistencia. Viernes, aeróbico, resistencia y resistencia muscular. Y sábado, aeróbico, resistencia y compensatorio. Ahora, un microciclo para deportes con entrenamiento muy complejo como deportes en equipo, artes marciales y deportes con raqueta se sugieren. Es decir, en estos es porque hay más técnica, necesitan mucho dominar la técnica del deporte, ¿vale? Lunes, técnica, velocidad, fuerza muscular y potencia. Martes, entrenamiento táctico, velocidad, resistencia y potencia, resistencia. Miércoles, técnica y entrenamiento táctico. Jueves, técnica y entrenamiento táctico, anaeróbico, fuerza muscular y potencia. Y viernes, técnica y entrenamiento táctico, velocidad y potencia resistencia. Y sábado, técnica y entrenamiento táctico y aeróbico. Estamos hablando que el domingo obviamente sería el descanso. Número de sesiones para el entrenamiento de la fuerza por microciclo. Últimos subtemas. El número de sesiones depende de diferentes elementos. El primero, o inciso A, la clasificación del deportista, es decir, que se familiaricen con el entrenamiento de fuerza, con 2 sesiones de entrenamiento cortas y posterior a ello el entrenamiento técnico táctico. Ya con experiencia y en base a su progreso se puede aumentar a 3 o 4 sesiones, esto en la fase preparatoria, es decir, llega un deportista que nunca ha hecho pesas, pero practica un deporte. La recomendación para lo que vimos, evitar un sobreentrenamiento y que se empiece a adaptar poco a poco el joven o el adolescente o el nuevo en el entrenamiento de pesas, pero que ya maneja su deporte, es que maneje 2 sesiones de entrenamiento. Si respetamos el principio de individualidad, a lo mejor si vemos que hay un incremento en su resistencia, a lo mejor lo aumentamos a 3, pero la sugerencia es que sea gradual, pero siempre empezar con 2. Inciso B. La importancia de la fuerza en su deporte. El entrenamiento de fuerza depende mucho del tipo de deporte que se realizan. Es decir, en los deportes de potencia es muy importante y ahí sí es recomendable que su límite llegue de 3 a 4 sesiones por microciclo, es decir, por semana. Pero en deportes de resistencia aeróbica, como en este caso, un fondista, atletismo, nadador de mucha distancia, más de 1500 metros, ciclismo, no es tan importante. Ahí podrían apoyarse con 1 o 2 sesiones a la semana. ¿Y por qué? Por lo mismo. Ellos necesitan un poco de fuerza, pero no necesitan tanto. Ellos necesitan más aeróbico que anaeróbico que les da las pesas. ¿Vale? Y en el cambio, el entrenamiento de potencia en esos otros tipos de deportes, sí necesitas 3 o 4 sesiones. Y último, el periodo de entrenamiento, depende de la fase de periodización. Aquí viene un punto muy importante. De 3 a 5 días en la fase preparatoria, lo que hablamos también hace rato, y de 2 a 3 días durante la fase de competición. En general, cabe recordar que siempre se debe tener el entrenamiento de la fuerza o de gimnasio como un complemento para los deportes. No está por encima ni de la técnica ni de la táctica. Y aquí en la imagen tratamos de colocar eso, ¿no? Periodo preparatorio es donde vas a meter más el entrenamiento de pesas, pero en el periodo competitivo vas a bajar la carga precisamente por lo mismo. Y en el transitorio, pues es un descanso y recuperatorio. Conclusiones. Estamos llegando ya al final y pues realmente es un tema muy, 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 muy importante, lo que es la periodización. Estamos viendo, y yo sí les recomiendo que si les está interesando o les interesó un poco de lo que les compartí, sí busquen el libro y ustedes léanlo, porque realmente, aunque yo traté de hacer un resumen, hay partes, las más importantes son las que yo les compartí, pero hay cositas que les pueden llegar a servir más. Vimos, en conclusiones, número 1, ¿quién es Bompa? Número 2, vimos antes de empezar a entrenar el gimnasio, qué elementos checar y vimos lo que era comprobar el equipamiento, a checar que estén en buenas condiciones, conocimiento y empleo de la técnica de observación, es decir, que te apoyes precisamente con alguien que te esté observando, usar las formas y posiciones del cuerpo correcto, es decir, evitar la mala técnica,
y malas posturas, la respiración correcta lo vimos, cuándo inhalar, cuándo exhalar, vimos los accesorios del entrenamiento de la fuerza, que fue la faja, las zapatillas, los guantes, y vimos también ligeramente los straps, las calleras, etcétera. Y muy importante la autorización médica, ¿no? Para que tengas conocimiento de si estás en buenas condiciones para hacer una actividad física o sea alguna patología y que te puedas acercar a un especialista para que realmente te apoye. Vimos también lo que es el plan de las sesiones de entrenamiento, que se divide en introducción, que era el diálogo que había previo al entrenamiento entre el coach o el entrenador y el usuario o el atleta, el calentamiento, que vimos que era general y específico, la parte principal, que vimos ejemplos de tipos de entrenamiento en base al deporte, la vuelta a la calma o el enfriamiento, que es para que te relajes precisamente y ayudes a que se recuperen mejor los músculos. Vimos lo que es el microciclo, que debe ser semanal, o significa que es semanal, significa que es escalonado. Vimos lo de precisamente 1, 2, 3, y el cuarto empieza a bajar la carga. Vimos incrementos de la carga por microciclos, reafirmamos precisamente eso, que se tiene que escalonar. Vimos lo que es la planificación de los microciclos, los tipos de sistemas energéticos para la fuerza y la recuperación, y es donde vimos el glucógeno, que se recupera a las 48 horas, por eso es lo recomendable y lo sugerido. Vimos la recomendación de entrenamiento según el deporte, o sea, en base al deporte, qué vas a ocupar más, si es aeróbico, si es anaeróbico, cuántos tipos de entrenamiento de gimnasio, si era más aeróbico, pues no se recomendaba tanto, 1 o 2 sesiones, si es más anaeróbico, necesitas mucha potencia, más sesiones, y por último vimos lo que es número de sesiones para el entrenamiento de la fuerza por microciclos, que vimos que era si el deportista es nuevo, si es joven, pues que empieza con 2 sesiones y después va aumentando gradual. Vimos si es el tipo de deporte, volvimos a hacer hincapié precisamente en base al tipo de deporte, cómo entrenar. Vimos la fase preparatoria y la competitiva, que en base a eso vas a diseñar y vas a seguir tu entrenamiento para que precisamente no forces en la competitiva y puedas ocasionar una lesión. Si les interesa más, estoy dejando la referencia bibliográfica precisamente del libro que ocupamos. Espero que les sirva y la verdad es de que se me hace muy interesante lo que viene siendo la precisión del entrenamiento y como dije en un inicio, no cualquier profesional, no cualquier entrenador sabe manejar esto. Espero que les haya servido y muchas gracias.